Muy buenas tardes, pues yo estaré hablando acerca de lo que es la embriología del ojo y sus anexos. Ya anteriormente hemos conocido la estructura anatómica, sabemos que el ojo está compuesto por diversas capas y estas se derivan lo que es el cristalino, la coroides, el cuerpo ciliar, entre otros, y pues esto es lo que llamamos anexo. Bueno, vamos a estar tratando lo que es el desarrollo de la embriología del ojo, de la capa ectodérmica superficial. Vamos a estar hablando un poquito de lo que es la cresta neural, que va a estar saliendo en el tema, y el desarrollo de la capa mesodérmica, o sea, la capa mesodérmica en la integración del desarrollo de lo que es la parte de la embriología del ojo. Bueno, el desarrollo de embrionario en la capa ectodérmica superficial, vamos a estar viendo lo que es la capa, el tubo neural, lo que son los pliegues, entre otros. Así que vamos a estar viendo esta parte a continuación. Muy bien. Tenemos pues aquí, 3 semanas definidas, las cuales en la primera etapa vamos a estar viendo la placa embrionaria. En esta primera parte se va a desarrollar lo que es la parte embrionaria y aquí se va a percibir de manera diferencial la estructura del ojo o la estructura ocular. Bueno, ya en la segunda semana se va a formar los bordes del surco, como podemos ver en la imagen de abajo, en la segunda imagen, vemos lo que son los surcos neural, pero ya en esta parte están unidos, que estaremos explicando más adelante. Luego estos se van a engrosar y van a formarse lo que son los pliegues, como podemos ver aquí arriba, los pliegues neurales. En la tercera semana, los pliegues neurales se van a fusionar de manera que va a formarse un tubo neural, el cual se va a hundir en el mesodermo y se va a desprender en el epitelio superficial. Eh, este va a estar, o sea, los surcos ópticos van a estar al lado de lo que son los pliegues y se van a formar eh, luego de que los pliegues se cierren en la tercera semana. Bueno, cuando hablamos de la formación vesicular y óptica, hablamos de lo que es la cuarta semana, o también denominado los 22 días, justo antes que la porción anterior del tubo neural se cierre por completo, el ectodermo neural va a crecer hacia afuera, o sea, hacia los ambos lados del ectodermo, formando lo que es la vesícula óptica. Como vemos en esta imagen, tenemos lo que es la vesícula óptica en el centro, la vesícula óptica en el centro, en las figuras presentadas. Tenemos lo que es el prosencéfalo, tenemos lo que es la lámina del cristalino. Bueno, ahora vamos a ver en qué interviene el prosencéfalo. La vesícula óptica se comunica con el prosencéfalo por medio de lo que es el pendículo óptico. En esta etapa hay engrosamientos del ectodermo superficial y luego entonces interviene lo que es la placa del cristalino y se van a formar los extremos opuestos de la vesícula óptica. Bueno, ya estamos en la quinta semana y hay lo que es excavación de la pupila óptica. Las vesículas ópticas se van a invaginar, se va a formar lo que es una excavación de la papila óptica. La pared óptica se origina y se aproxima a su pared interna. La superficie ventral del pendículo óptico se invagina de manera simultánea y genera lo que es un surco llamado fisura óptica. Entonces va a haber lo que es un marco de lo que es la papila óptica que va a crecer en torno a la fisura óptica. Entonces la placa del cristalino se va a invaginar para formar una excavación. Ya luego de esto, de la excavación, después hay una esfera que se va a formar conocida como vesícula del cristalino. Identificar o señalar que la vesícula del cristalino se va a desprender luego
porque esta se está formando en lo que es el ectodermo superficial y se va a desprender de aquí. Bueno, luego seguiremos, podemos ver aquí una imagen, una figura que presenta lo que es la formación donde está el pendículo óptico, el mesénquima, está el neuroectodermo externo, entre otros. Y el ectodermo superficial, que es muy importante, que hemos estado hablando. Bueno, eh, en la sexta semana, esta vesícula, o sea, la vesícula cristalina, se va a desprender y va a quedar libre de la excavación papilar. Bueno, la fisura óptica hace posible que el mesénquima ingrese al pendículo óptico y forme el sistema hiloide, que es vascular. Es decirles o afirmar que la fisura óptica se va a estrechar y se cierra, pero deja una pequeña abertura. ¿Con qué fin? Deja una pequeña abertura con el fin de que pasen las arterias hiloides y ya luego en 4 meses va a pasar lo que son las arterias las arterias y venas retinianas. Pues una vez que ya se cierre la fibra óptica va a pasar que se va a formar la estructura definitiva del ojo. La embriología de la estructura específica, vamos a estar hablando ya más del párpado, de la coroides, cómo se forma, el cemento anterior, la cámara anterior, entre otros. Bueno, ya en la séptima semana, aquí en esta imagen, antes de entrar a la séptima semana, vemos lo que es el desarrollo del sistema hiloideo, todermo superficial, vesícula del cristalino, como podemos ver aquí en el centro de la figura. Y la retina neural. En la séptima semana hay lo que es diferenciación de las capas neuroectodermo en el epitelio pigmentado y retina, expandiéndose así lo que es la vesícula del cristalino. Bueno, párpado y aparato lagrimal. El párpado se va a desarrollar a partir del mesénquima, excepto de la epidermis y el epitelio de la conjuntiva, que estos se van a formar en lo que es el ectodermo superficial. A las 6 semanas se ven por primera vez las gemas palpebrales y se crecen frente a lo que es el ojo. Llegan con él, se forma lo que es a las 8 semanas. Entonces aquí se forman las pestañas, se desarrollan con las glándulas palpebrales en los brotes de la epidermis. Las glándulas lagrimales y la glándula lágrima accesoria del desarrollo epitelio conjuntivo, el sistema de drenaje lagrimal, los conductillos y sacrolagrimales y conductos nasolagrimales que forman el sistema de drenaje. Se desarrolla a partir de lo que es el condón epitelial, que va a estar sólido y esto se va a canalizar justo antes del parto. La esclerótica y músculos extraoculares, vemos aquí un esquema, lo cual aquí nos dice que hay condensación, se forma por condensación del mesénquima, se rodea la excavación papilar, son identificables en las séptima semana, el desarrollo de esta estructura está muy avanzada en el cuarto mes, la cápsula de Ternon va hacia lo que es el músculo recto y esto se da a las 12 semanas y a los 5 meses está completo ya. El cemento exterior, vamos a estar hablando de sus partes. Bueno, primero en el cemento exterior hay 3 partes en los cuales se forma el epitelio corneal, como vemos aquí, se forma el estroma del iris, se forma el estroma corneal. Esta porción ocular se forma por invasiones de células mesenquimatosas de la cresta neural al espacio formado por ectodermo superficial, que se va a desarrollar como epitelio corneal y vesícula del cristalino que van a separarse, o sea que se va a separar, la vesícula cristalina se va a separar del ectodermo superficial. El epitelio y endotelio corneal son visibles a las 6 semanas cuando la vesícula del cristalino están separados del ectodermo superficial.
hacia lo que son las 11 semanas. La membrana de Dersemann, que ya hemos escuchado de ella, es secretada por células endoteliales aplanadas. Esto, la membrana de Dersemann ya se ve en la parte de la córnea. El estroma se engruesa paulatinamente y forma condensación anterior. Justo bajo el epitelio, en las 4 meses son identificables como la capa de Botman. A los 4 meses ya está formando la unión esclerocorneal, o sea, la unión del esclero y la córnea. Como vemos aquí, pues ya he mencionado las partes que conforman, digamos, o que salen de la córnea. Ya aquí vemos de una manera más completa las partes mencionadas, la córnea, la cama anterior, el mesénquima, el nervio óptico, el músculo extraocular, entre otros. Bueno, aquí en el tercer mes está la doble hilera del epitelio del iris, es una extensión antigrasa del borde anterior de la excavación papilar. Pues esta va a crecer en la parte a posición posterior a la célula de la cresta neural y va a formar el estroma del iris. Entonces, el quinto mes, el esfínter muscular de la pupila va a estar desarrollado a partir de la capa epitelial anterior del iris, cerca del margen pupilar, y después del quinto mes. Aparece lo que es el músculo dilatador en la capa epitelial anterior, justo al cuerpo ciliar, junto al cuerpo ciliar. La cámara anterior, bueno, esto va a aparecer en la semana, en las 6 semanas, y se mantiene muy profundas en el nacimiento. Saber que la cámara anterior va a estar, digamos, lo que es el humo acuoso, el cual se va a encargar de nutrir. A las 10 semanas surge el conducto Sherman como un conducto vascular a nivel de receso anterior en la primera etapa del desarrollo. El iris en esta porción está muy anterior, pero paulatinamente va a pasar a una parte más posterior a medida que se desarrolle el receso angular. Vamos a ver lo que es el retículo travascular aquí también, que se va a desarrollar a partir del tejido mesenquimatoso, del laxo, y va a ver lo que es el sistema de drenaje, el humo acuoso, y esto va a funcionar antes del nacimiento. Tenemos el cristalino, la retina, bueno, poco después de la vesícula queda libre el borde de la excavación pupilar. A las 6 semanas, las células de pared posterior se van a alojar y van a dar lo que es una cavidad vacía y fina y llena, y se van a llenar a las 6 semanas. Bueno, la retina es la capa externa de la excavación papilar y se mantiene como una lámina sencilla y se convierte en el pigmento epitelial de la retina. La pigmentación inicia en las 5 semanas y la secreción de las capas internas de la membrana de Bronch eh, empiezan por la semana, por la quinta semana. El cuerpo ciliar y coroides, el cuerpo ciliar se forma a partir de la misma extensión anterior de la excavación papilar. Esta va a generar el epitelio del iris y solo se pigmenta la capa externa. El músculo y los vasos ciliares se van a derivar del mesénquima a los 3 y media semanas. Y una vez sus capilares rodean la excavación papilar empieza a desarrollarse para formar coroides. Cuerpo vítreo. Vamos a estar hablando del cuerpo vítreo que va a estar conformado por 3 etapas o 3 acontecimientos. Primera etapa, como podemos ver aquí en la imagen, más o menos a las 3 semanas, las células y fibroblastos derivan del mesénquima en el borde de la excavación papilar. Estos se van a relacionar con el sistema vascular hilaoides, forma fibrillas vítricas del cuerpo vítreo primario. Se cree que las fibrillas nacen de lo que es el cuerpo vítreo primario, como anteriormente hemos dicho. La parte del vítreo secundario se van a fijar de las membranas limitantes internas de la retina. Durante la
tercera semana, durante el tercer mes de desarrollo, la asma vaginal de Dwyer, formado por condensación fibrilante, se extiende hasta el futuro epitelio ciliar, hasta el ecuador del cristalino y luego se condensa y forma lo que es el ligamento del cristalino. En la etapa del sistema aloide se va a atrofiar, en esta etapa el sistema hialoide se va a atrofiar completamente. El nervio óptico, los axones de las células ganglionales de la retina forman la capa de las fibras nerviosas, están formando poco a poco el pedúnculo del ojo y luego el nervio óptico. Los elementos mesenquimatosos entran al tejido circundante para formar lo que es el tabique vascular del nervio. La mielina se extiende de manera periférica hacia abajo y llega hasta la lámina papírica o papirácea. La vasculatura, para culminar, son las arterias hilares largas, flotan desde el sistema hialoide hacia las 6 semanas, se anatomizan con el círculo mayor del iris alrededor del margen de elevación papilar. Y las arterias hialoides dan origen a las arterias retinianas y a sus ramas en los 4 meses. Los primoides brotan del tengún, del disco óptico y se extienden poco a poco a las retinas periféricas hasta llegar a la hora serrata a los 8 meses y al mismo tiempo se desarrollan lo que son las ramas de la vena retiniana central. Muchas gracias. Esto ha sido todo por mi presentación.